Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la ampliación de la Unión Europea. ¿Será Ucrania algún día un país miembro? ¿Qué ocurrirá con el resto de países candidatos? Todo esto lo hablamos con nuestros invitados de hoy, pero antes hacemos un breve repaso sobre la ampliación de la Unión Europea. La Unión Europea se creó en 1958 por 6 países: Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia, con la idea de que si los países están unidos económicamente, más estrechos serán sus lazos y más difícil que se libre una guerra entre ellos. Entre los años 70 y 90, el proceso de ampliación fue lento. Entraron 9 países más, entre ellos Reino Unido, España y Finlandia. Durante una década, la Unión Europea se mantuvo con 15 países. Pero a principios de los años 2000 se hizo la gran ampliación hacia el este. Entraron 12 países, casi todos los antiguos soviéticos. En 2013 entró el último, Croacia. Ahora continúan esperando como candidatos Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Turquía, que lleva más de 20 años en negociaciones. A la espera de convertirse en candidatos están Bosnia y Kosovo, y más recientemente Moldavia, Georgia y Ucrania. Este último lo solicitó tras la invasión de Rusia, y se espera que antes del verano las capitales aprueben si le dan el estatus de candidato. Y para hablar de esta ampliación de la Unión Europea contamos con la eurodiputada de la Izquierda Europea, Idoia Villanueva. Bienvenida, Idoia. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Y con el eurodiputado del Grupo Socialdemócrata, Javi López. Bienvenido, Javi. Bienvenidos los dos de nuevo. Me gustaría empezar con una pregunta para los dos y precisamente me gustaría saber, ¿hay una posibilidad real de que la Unión Europea pueda ampliarse en un futuro cercano, Javi? Se necesita tiempo para el proceso de ampliación y además tenemos a países en cola, especialmente los Balcanes. En el 2020 abrimos las conversaciones con Macedonia, tenemos también el caso de Albania, países donde se puede avanzar. Pero sabemos que ese proceso es un proceso lento. Lo que yo creo que es muy relevante, tanto para los Balcanes como para el caso de Ucrania, es que seamos capaces desde la Unión Europea de generar la expectativa y el horizonte político en términos positivos y de incentivos que permita hacer reformas en esos países, asentar sus democracias y también consolidar sus economías. Y al mismo tiempo, toda esta capacidad de irradiación y voluntad de sumarse a la Unión es un buen recordatorio de que la Unión Europea es continuada viendo hoy, a ojos de muchos, aun teniendo muchos problemas durante la última década, como un espacio de estabilidad, prosperidad y seguridad, de paz, que atrae a nuestro alrededor. Así que yo creo que también nos debiera de permitir, ahora también a rebufo del Día de Europa, que valoráramos el espacio que hemos construido y que continuáramos teniendo la puerta abierta para aquellos que quieren sumarse. Idoia. Bueno, como decía Javi, no es menor que un país, ¿no?, decida unirse, ¿no?, al proyecto de la Unión Europea. No es una cosa menor y tiene que hacerse con tiempo y con responsabilidad. Y en ese sentido, bueno, por supuesto que la Unión Europea está abierta a esas ampliaciones que ya han venido ocurriendo, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un análisis, ¿no?, sobre qué ha ocurrido con las últimas ampliaciones. Y en este momento que celebramos ayer el Día de Europa y que tenemos también encima de la mesa la conferencia de Europa, ¿no?, algo que creo que es muy importante, esa reflexión sobre qué es ser europeo, ¿no?, qué significa ser la ciudadanía europea. Y bajo mi punto de vista, ser europeo tiene que significar un conjunto de derechos, un conjunto de libertades y un conjunto de compromisos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que seguir trabajando, avanzando con responsabilidad, respetando esos procesos, que los países existan esos compromisos, esas reformas y poder definir cuál es ese proyecto europeo conjunto sin ninguna duda. Se espera que en junio la Comisión Europea tenga listo su informe sobre si acepta o no a Ucrania como país candidato. ¿Hay que darle a Ucrania este estatus? Porque primero hay que ser candidato y luego empieza ya el proceso como tal de adhesión. ¿Hay que darle este estatus? Sí, digamos de forma clara. Yo creo que es absolutamente necesario que en la situación actual, las circunstancias actuales, se construya este horizonte político para Ucrania, que además ha demostrado durante los últimos años su voluntad de forma firme y clara de formar parte del club comunitario. Y de hecho es hoy la razón principal por la que está pagando un altísimo precio en forma de una agresión militar
de Rusia. Hemos tenido debates durante los últimos meses alrededor de la OTAN y la membresía de la OTAN y la ampliación al este, pero de hecho en Ucrania los problemas derivados de la influencia rusa durante los últimos años vienen por la voluntad en el año 2014 de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ese es el kilómetro cero. Es que yo creo que es claro que ha mostrado una voluntad inquebrantable. Eso también va unido a la necesidad del país de que haga reformas, combata la corrupción, asegure el Estado de Derecho, la separación de poderes y cumpla con unos criterios que deben ser muy exigentes en todas estas materias de libertades y de estabilidad económica que están recogidos en los criterios de Copenhague. Y es un camino largo que además también va a requerir de acompañamiento e inversiones en el caso de Ucrania. Pero el primer paso es un paso necesario para dar, para que decidamos entre todos, en este caso el Consejo Europeo, que es un país candidato y se ha tratado como tal. Pero ¿no puede crear eso algún tipo de frustraciones? Por ejemplo, Albania tardó 5 años, por ejemplo, en ser país candidato. En cambio, se le otorga muy poco tiempo a Ucrania. ¿Qué mensaje se le puede dar esto a los Balcanes? ¿No puede generar frustraciones? O sea, yo creo que el proceso no se puede tener un trato diferencial en el caso de Ucrania. Pero el proceso es largo, como bien se ha comentado. De hecho, Letta, secretario general del PD, había hecho unos cálculos que decía si cumpliéramos todos los procedimientos y los calendarios y admitiéramos en julio a Ucrania como país candidato, podría entrar en la Unión Europea en el 2036. Para hacer digamos, un dibujo sobre eso. Así que aún admitiendo como candidato a Ucrania, se requeriría un proceso largo que no se puede hacer de forma excepcional, pero sí que construir ese horizonte político sobre el que también Ucrania ha demostrado tanta voluntad por formar parte de la Unión. Y luego recordando, en el caso de Macedonia, a principios de siglo, se le otorgó el estatus de país candidato y hasta el 2020 no empezaron las conversaciones. Así que es un proceso largo, pero que requiere de acompañamiento, de exigencia en términos democráticos, separación de poderes, estabilidad económica, pero al mismo tiempo con esta puerta abierta que yo creo que genera incentivos positivos a nuestra vecindad, especialmente aquella que quiere formar parte. Idoia, ¿crees que Ucrania debería ser miembro? Bueno, yo creo que, como venimos diciendo, entrar dentro del proceso de la Unión Europea es un proceso muy serio y riguroso en sí mismo, ¿no? Y yo creo que lo importante, en primer lugar, es tener esa igualdad de oportunidades de trabajo y de proceso en todo lo que tiene que ver en nuestra política exterior y de vecindad, ¿no? Yo creo que lo que la Unión Europea tiene que hacer con Ucrania es poner ahora mismo todo su esfuerzo y todos sus recursos en acabar cuanto antes con la invasión criminal que está sufriendo de Ucrania. El proceso de candidato es un buen gesto político y yo creo que es un mensaje también político, pero creo que tenemos que también ser responsables y honestos, ¿no? Por un lado, en ser conscientes de que es un proceso que es largo, que no va a ser inmediato, y en segundo lugar, que para poder llevarse a cabo un país tiene que tener control sobre su soberanía. Y hoy Ucrania es un país invadido, con lo cual no tiene control sobre su soberanía tal como lo define el propio derecho internacional. Por tanto, yo creo que también en eso tenemos que ser responsables, honestos y ser capaces de entender lo que es un gesto político, pero también en cuál tiene que ser nuestra prioridad hoy como europeos, que tiene que ser poner todos los recursos y capacidades por acabar con esa invasión y llegar a un acuerdo cuanto antes para que esta guerra termine y sus consecuencias terminen también para todos y para todas. Una de las preocupaciones que algunos países ya miembros han alertado es que a menudo se dice que la ampliación al este en el 2004 fue un error, que se hizo deprisa, que se hizo corriendo por esta necesidad de romper definitivamente con el telón de acero. ¿Fue un error esta ampliación? Yo no lo creo, la verdad, que fuera un error. Yo creo que es un análisis un tanto simplista, pero sí que podemos sacar algunas reflexiones y conclusiones y también necesidades de cambio de lo que fue la ampliación al este, especialmente viendo hoy los problemas que existen en materia de Estado de Derecho en algunos países como Hungría y Polonia. La Unión Europea se ha demostrado eficaz a la hora de cambiar a los países que quieren formar parte del club,
¿no? Y hacer pasar por el aro, digamos, democrático y de exigencia institucional y también económica para formar parte de la Unión Europea, esos criterios de Copenhague que antes hacíamos referencia. Pero nos hemos demostrado durante los últimos años, y creo que es evidente, menos eficaces a la hora de alertar y especialmente parar procesos de carácter autoritario que se viven una vez estás dentro del club. Tiene hoy menos herramientas la Unión Europea para los que forman parte de la Unión para parar los pies ante esas derivas de carácter autoritario que para asegurar y garantizar la democracia a aquellos que quieren entrar. Por eso es necesario hacer cambios y por eso hoy aquí estamos discutiendo poner en marcha, por ejemplo, el reglamento que tiene que ver con la financiación de recursos europeos y el Estado de Derecho, parar de financiar a países con recursos europeos que están incumpliendo el Estado de Derecho y poner en marcha mecanismos que sean realmente eficaces ante lo que están pasando en algunos lugares, que es enormemente preocupante, además lugares gobernados por la nueva derecha radical en el este de Europa. Idoia, antes comentaba sobre esta ampliación del este. Bueno, yo creo que, como decíamos antes, estamos ahora mismo en un proceso de mirarnos al espejo dentro de la Unión Europea, ¿no? Y de decidir qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Evidentemente, aunque todos hagamos referencia en el Día de Europa a los valores fundacionales de Europa, todos también sabemos que el principio del proyecto europeo fue una unión, ¿no? De alguna manera protegerse económicamente para salvaguardar, ¿no? También ese mercado común que diese mayores posibilidades de aguante en un momento tan convulso. Eso ha ido progresando y hoy en día Europa tenemos un lugar de derechos, de libertades que muchas veces están en juego y están en peligro, ¿no? En ese sentido, yo creo que es esencial, ¿no?, que hagamos ese análisis de qué queremos hacer con el proyecto europeo y quien entra a ese club europeo, como decimos, si está dispuesto a comprometerse con el mismo. Hoy hemos vivido como en Hungría y en Polonia se persiguen los derechos LGTBI, ¿no?, unos valores fundamentales de la Unión Europea, y eso nos tiene que hacer replantearnos muchas de esas adhesiones como las estamos haciendo, y para ello se están poniendo en marcha pues, muchas de las herramientas que también Javier comentaba, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo, pero volveremos sobre la cuestión de la ampliación. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.